Llega el momento de adentrarnos en el ámbito del Customer Journey. Para ello están con nosotros María Hernández, responsable de la unidad de medición de experiencia de cliente en Experience by Lookup, e Ignacio Fernández de Pierola, de Lookup España. María e Ignacio han sido los co-creadores de la primera metodología existente de medición cuantitativa de la experiencia de cliente que permite medir el Customer Journey. De hecho, nos van a narrar la experiencia que realizaron para IKEA, que bajo la denominación Remamos fue merecedor del premio DEC en la categoría de Customer Journey. Señoras y señores, les dejamos con María Hernández e Ignacio Fernández de Pierola. Lo primero, gracias a todos, gracias por la introducción y gracias también a la asociación, ¿no?, por habernos invitado a pasar este día con vosotros. Dicho esto, bueno, presentarnos rápidamente. Soy Ignacio Fernández de Pierola, socio director de Experience by Lookup. Conmigo está María Hernández. María es fue la jefa, ¿no?, del proyecto que vamos a presentar y, por tanto, la persona que más sabe de esto con diferencia, ¿sí? Nosotros vamos a hacer un dúo en la presentación, a ver si nos sale bien. Y a partir de aquí, contaros un poquitín, bueno, el enfoque de esta presentación, ¿no? Cuando nos llamaron, pues entre unos motivos fue porque efectivamente ganamos un premio. Fuimos el premio al mejor Customer Journey año 2014 en España, lo cual está muy bien, ¿no? Lo único, bueno, más que contar un caso de éxito, nos gustaría enfocar de una manera un poco diferente. En el día de hoy estamos hablando de muchas cosas muy interesantes, ¿no? Emociones, vamos a hablar de fans por la tarde. Nosotros creemos que los intangibles mueven el mundo y lo creemos de verdad, ¿no? Ahora bien, nosotros nos gustaría un poquitín vincular esos conceptos tan potentes y tan útiles con aquello que nos permite hacerlo realidad, ¿sí? Un poco algo de teoría, conceptos de verdad, ¿no?, con sustancia, pero cómo podemos luego, ¿no?, en nuestras organizaciones, bueno, pues cambiar las cosas. Un poquito el hilo conducto de nuestra presentación. A partir de aquí, bueno, presentaros a nuestro compañero de viaje en esta historia, ¿no? Pensaba que éramos dos, pero al final éramos un trío, ¿no? Estábamos IKEA, nosotros y Concha Cocos, ¿no? Con el Customer Enganche, que efectivamente Concha tenía razón, ¿no? IKEA es un tema que le preocupaba, ¿no?, el Customer Enganche, ¿no? IKEA no lo vamos a presentar, lo conocemos todos, pero sí, antes de contaros un poquitín la historia de este proyecto, preguntaros, ¿no?, ¿cuántos de los aquí presentes habéis comprado en IKEA alguna vez? Bueno, yo creo que el 100% prácticamente, ¿no? ¿Cuántos habéis montado un mueble con vuestras manos? Oye, que hay gente tan trabajadora, me gusto. Yo también, ¿eh? ¿Tú también, no, María? Bastantes veces, la verdad. Vale. ¿Y quién la montó bien a la primera? Oye, una audiencia muy potente, ¿eh? Encima listos, ¿eh? Yo os admiro porque yo no he sido capaz, ¿no? Vale, de IKEA no podemos contar muchas cosas porque todo el mundo lo conoce, ¿no? Ahora bien, cuando estábamos un poco, María y yo, pensando un poquito, ¿no?, oye, ¿cómo contaros este caso, no? Claro, IKEA es una marca muy reconocida, está muy centrada en el cliente, es un referente en tantas cosas, ¿no? Oye, ¿y por qué IKEA va a hacer un proyecto de experiencia de cliente? ¿No? Es absurdo, ya son muy buenos, ¿no? Aquí la primera reflexión que os queríamos contar, ¿no? Nosotros creemos que un Customer Journey o un proyecto de experiencia de cliente puede ser una herramienta estupenda para cambiar las cosas, para transformar una empresa. Lo creemos a muerte y lo vamos a ver, ¿no? Y a modo de ejemplo, ¿no?, nosotros solemos trabajar con dos tipos de empresas, por simplificar, ¿no? Hay compañías que están obligadas a cambiar. ¿Por qué? Por el motivo que sea. Porque pueden desaparecer, ¿no? Hay un cambio regulatorio, un competidor que lo hace mejor que yo, una nueva tecnología, lo que fuera, ¿no? Y a través del Customer Journey y la experiencia de cliente puedo buscar una herramienta para reinventar esa compañía, ¿sí? Y hay otras compañías, como es el caso de IKEA, que no ocurre eso. Son compañías ya, digamos, top, ¿no?, que diría Mourinho, ¿no? Compañías que están ahí en la cúspide, son las número uno en su sector, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay compañías que, estando ahí arriba, hay algunas de ellas, no todas, que tienen el coraje o la inteligencia de decir, pese a que estoy en la cúspide, quiero ir más allá, profundizar en mi diferenciación, ¿sí? Este es el caso de IKEA. Son clientes que nosotros admiramos mucho. Los admiramos porque es más sencillo cambiar cuando estás obligado y no es tan sencillo cambiar cuando en principio no hay ningún motivo objetivo para hacerlo. Pues en este caso IKEA tenía una serie de retos que vamos a contar ahora tranquilamente, pero sí que no perdía de su cabeza lo que es su visión. Esta es la visión de IKEA, crear un mejor día a día para la mayoría de las personas, ¿sí? IKEA, en todo aquello que se propone hacer, en su ADN tiene al cliente. Por tanto, para hacer un pequeño cambio, un gran cambio, todo parte desde, por y para el cliente. Es un poquito el contexto de nuestro compañero de viaje. A partir de aquí, esto tampoco fue una historia de color de rosa. Es decir, hubo dificultades, hubo obstáculos, había retos
Y nos queríamos, contaros un poquitín el contexto en el cual encontramos a IKEA en aquel momento, ¿no? Efectivamente, ¿no? ¿En qué situación nos encontrábamos, no? Sería ya empezamos con ellos por el 2011. Entonces, centrarnos, ¿no? España, 2011, bastante crisis, que también estaba afectando al mercado de muebles de decoración. Las ventas habían bajado un 40% durante los últimos 5 años. ¿Y en IKEA? ¿Qué estaba pasando en IKEA en ese mismo momento? Como sabéis, por lo que vemos, todos habéis estado, IKEA entra por los ojos, ¿no? O sea, tú entras y es que te llevarías todo a casa. Vamos, te inspira, te da ideas. Ignacio me comentaba ayer, ¿no? Dice, es que yo iba a IKEA cuando tenía 20 años, no tenía ninguna casa y me entraban ganas de tener una casa para meter todo eso, ¿no? Pues efectivamente. Y en ese momento, a IKEA no le iba mal. Es decir, en todo lo que era la compra por impulso le iba fenomenal. Las ventas estaban aumentando bastante, porque la verdad que es un proceso fácil, ¿no? Tú llegas, lo recoges, es fácil, el diseño es muy bonito. Y os voy a contar una anécdota. Cuando empezamos este proyecto, pues a mí me tocó recorrerme las 13 tiendas de IKEA que había en ese momento. Pues cada vez que iba, acababa picando. O sea, yo llegaba a mi casa y estaba llena de IKEA. Me daba igual, una vela, unos vasitos, unas copas, me daba lo mismo, ¿no? Pues efectivamente a IKEA le iba muy bien con toda esta parte. ¿Pero qué pasaba con las cocinas? ¿Alguna ha comprado una cocina en IKEA? ¿Sí? ¿Es difícil, a que sí? Lleva su tiempo, ¿no? No es tan fácil como comprar una vela, un platito, unos tenedores, ¿no? O sea, el comprar una cocina es un proceso largo y tedioso, ¿no? Tú llegas, te inspiras, qué bonito, ves 80 tipos de cocinas, te encantan todas te gustaría tener todas en tu casa, pero hay un proceso más largo y más complicado que hay que seguir, ¿no? Te tienes que sentar delante de un ordenador, tienes que diseñar tú mismo la cocina. Una vez que lo has diseñado, te tienen que ir a comprobar a casa que verdaderamente la cocina que has diseñado te encaja. Tienes que volver otra vez a IKEA, que te den la lista de la compra, llevártelo a casa si te lo llevas tú, montártelo, etcétera, ¿no? No es tan bonito como yo cojo una vela, la pongo en mi casa, la enciendo y qué bonito. Esto era un proceso de un mes. Pues en ese momento, en IKEA, en compras como era una cocina o como era comprar una cama, que también hay que montarla, como era, por ejemplo, comprar un colchón, en ese momento estaban bajando las ventas. Estaban bajando con respecto a Europa, ¿no? En España se dieron cuenta que en cocinas y en colchones, en este caso, sus ventas eran inferiores al mercado europeo. Así como en países como Alemania, Suecia, Dinamarca, las secciones como cocinas y colchones estaban repuntando y se estaban vendiendo muchísimo, en España no conseguían encajar, ¿no? Entonces se preguntaban, ¿es el consumidor español distinto? ¿No? ¿Necesitamos darle alguna cosa? Entonces, ya tenemos 2 retos, ¿no? El primero, el mercado de muebles de decoración en España estaba bajando. Segundo, no estaban creciendo tanto en venta asistida como puede ser cocinas y colchones como en el resto de Europa. Tercer reto, una cosa súper importante para ellos, no traicionar su modelo. ¿Cuál era el modelo de IKEA? Pues el do it yourself, ¿no? El do it yourself tanto en móntatelo tú, transpórtatelo tú, etcétera, y así como en el proceso de compra, ¿no? Todos sabemos que IKEA no es el Corte Inglés. Tú no vas ahí, te sientas en un sofacito, te diseñan todo y te vas a casa y ya lo tienes, ¿no? IKEA, su modelo es un win-win. Gana el cliente, ganamos nosotros. Tú haces algo, nosotros también hacemos algo por ti, que es darte pues, unos precios más asequibles y quizá también un diseño pues, más adaptado. Entonces, tercer reto, haciendo algo para venta asistida, no querían perder esto que tenían hasta ahora. Y otro de los retos, ellos dividían a sus empleados de ventas en 3 niveles distintos, ¿no? Como veis ahí, tenemos el nivel under the role, que eran los que llamaban aspirantes. Ellos definían a estas personas, digamos, porque despachaban. ¿Vale? Era pues, el típico empleado que hasta ahora había en IKEA, que tú llegabas, le decías, quiero esto, te daba la lista de la compra y ya está, ¿no? Pues hicieron un análisis con toda su gente de venta asistida y vieron que el 91% de sus vendedores estaban en ese nivel. Es decir, tenían a un grupo de gente, de vendedores, que solo despachaban.
Luego tenían a un 8% que estaban on the roll. Para ellos on the roll es aquella persona que empieza un poquito a resolver, a despachar tu necesidad. Y solo tenían un 1% en senior, que eran aquellos empleados que sí que verdaderamente resolvían necesidades. Entonces decían, aquí tenemos un problema, ¿no? Es decir, no tenemos a gente preparada para verdaderamente vender una necesidad como era tener una cocina o tener un colchón en IKEA. Y un poquito por hacer un resumen, ¿no? Y vamos ya a lo que es el proyecto. El reto que tenía en IKEA era un reto, yo diría que importante, ¿no? Sobre todo porque tocaba diferentes dimensiones. Había una palanca que tiene que ver con desarrollo de negocio puro y duro. Oye, se nos caen las ventas en muebles, ¿no? Venta autoasistida, ojo. Había otra dimensión que tiene que ver con el modelo, con la estrategia. Oye, tenemos que hacer cambios porque en España algo no está funcionando, pero no queremos traicionar nuestra esencia, ¿no? Y había una tercera palanca, ¿no? Una tercera dimensión que tenía que ver con las personas. Y por el motivo que sea nuestra gente no está siendo capaz de tener la habilidad que requerimos para hacer lo que pretendemos. ¿Sí? Estrategia, negocio y personas. Y a partir de un poco, pues bueno, ¿qué decidimos hacer, no? En ese momento, 2011, decía María, pues nos conocimos, ¿no? Voy a hacer un poco de historia, pero muy breve, ¿no? Nosotros llevamos desde 2005 en España hablando de experiencia de cliente y ha sido un trayecto duro porque ha sido como predicar en el desierto. En el año 2006 hablaba de estas cosas y nos miraban como extraterrestres, ¿no? Estos raros de qué me están hablando, ¿no? Cuando en 2011, ¿no? Gente como nosotros que creemos en esto apasionadamente, ¿no? Nos encontramos con gente como es IKEA, bueno, pues al vernos nos miramos a los ojos, ¿no? Nos dejamos el teléfono, invitamos a salir al cine, nos enamoramos y aquí estamos, ¿no? Con la pasión aún en todo lo alto, al menos de momento. Este fue un poquito el contexto. Y a partir de ahí el proyecto, ¿vale? El proyecto nos vamos a contar técnicamente muchas cosas porque os aburriría. Sí que al final, quien quiera, tenga alguna duda, estamos a vuestra disposición, ¿no? Pero básicamente un proyecto de este tipo, Customer Journey, nosotros pensamos que para que sea útil hay que hacer 4 cosas muy sencillas, 4 pasitos, ¿no? El primero es tener una foto de lo que está pasando, una foto de la experiencia del cliente actual, que está viviendo con nosotros. El segundo paso es diseñar la experiencia a futuro. ¿Qué quiero que viva conmigo? ¿Sí? Que es algo distinto a lo que vive actualmente. El tercero, cómo convertir eso en hechos que empiecen a hacer la realidad. Y la cuarta pata, que es muy, muy potente, que no siempre se hace, que es transformar la compañía de arriba a abajo. ¿Vale? Y vamos a contar un poquito las 4, ¿no? Si empiezo por la primera, y yo creo que al principio se ha hablado de departamentos de calidad, ¿no? Que me ha encantado la alusión, ¿no? ¿Por qué? Porque las compañías, desde hace muchísimos años, medimos un montón de cosas. Pero un montón es un montón, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esa cantidad de datos que generamos, muchas veces no somos capaces de mostrar una forma ordenada para tomar decisiones. Invertimos mucho dinero, pero a partir de esa información es poco útil para el negocio, ¿vale? ¿Qué creemos nosotros? Que en la parte del diagnóstico, luego lo vamos a ver en detalle, ¿eh? Creemos que es muy bueno y muy sano el tener una foto precisa, muy concreta y accionable. ¿Qué quiere decir accionable? Que cuando yo vea esa foto, cualquier negocio diga, ya está, ya sé qué pasa y qué tengo que hacer, ¿sí? Que invite a la acción. Y aquí voy a hacer un pequeño inciso, ¿no? Y hablar del diagnóstico. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que en cualquier proyecto que hagamos en la vida, ¿no?, profesional, el diagnóstico, la foto inicial es importante. Y hacerla de esta manera. ¿Y por qué? Ya que hablo en primera persona, ¿no? Yo creo que las compañías nos equivocamos muchas veces. Yo he estado en muchos lugares y he trabajado en muchos sitios y generalmente cuando quiero lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio, una nueva unidad de negocio, trabajar en un nuevo canal, ¿qué suelen hacer las empresas? Nos juntamos entre nosotros, pensamos, decidimos, o viene un consultor muy listo, ¿no? Y me dice qué tengo que hacer y lo hago, ¿sí? Lo hacemos mirándonos al ombligo. Generalmente así hacemos las cosas las compañías, ¿no? ¿Qué ocurre? Nosotros pensamos que el camino tiene que ser a la inversa. ¿Qué quiere decir a la inversa? Oye, ¿por qué no pensamos primero, de alguna forma, ¿no?, en qué es lo que el cliente vive actualmente conmigo y a partir de eso, ¿no?, que el cliente está viviendo y lo que desea vivir, entonces sí, construyo hacia arriba. Entonces sí, pienso en un nuevo producto, nueva unidad de negocio o nuevo canal, ¿sí? Entonces nosotros nos animamos a todo el mundo a que si lanzáis cualquier proyecto o iniciativa en vuestras compañías, lo hagáis bajo este nuevo paradigma. Desde el cliente hacia arriba y no al revés, como lo hacemos habitualmente. Dicho esto, y vuelvo un poquito a lo que es el diagnóstico, ¿no? Una foto precisa, concreta y accionable. Vamos a ver el ejemplo de IKEA, ¿no?
¿Qué hicimos para IKEA para tener esa primera foto, ¿no? Pues nosotros siempre decimos que hay que medir la experiencia de cliente, ¿no? Y para medir la experiencia de cliente tenemos que medir lo que vive el cliente, es decir, los hechos, y también lo que siente, ¿no? Las percepciones. O sea, esta parte también es muy importante. ¿Y cómo hay que hacerla? Pues momento a momento, ¿no? En cada uno de los touch points por los que pasa el cliente. Pero para no aburriros, qué mejor que poneros un ejemplo, ¿vale? No se ve mucho, pero nos sirve un poquito para explicarlos. Como ha dicho Ignacio, a nosotros nos gusta intentar tener la información relevante en una sola foto, de tal forma que tú lo veas y ya sepas rápidamente dónde poder actuar. Esta foto, ¿qué ventajas tenía, ¿no? Primero, mezclábamos la información cualitativa con la información cuantitativa, ¿no? Nosotros recogimos información de ambas cosas, tanto de lo que estaba viviendo el cliente como también recogimos información interna de IKEA, ¿no? ¿Qué estaban viviendo los empleados? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué objetivos también se estaban buscando? ¿Qué cosas más vemos aquí, ¿no? Vemos números, vemos en cada uno de los momentos por los que iba pasando el cliente, veíamos cómo estábamos, ¿no? Y por cada uno de los momentos éramos capaces de ver en qué momentos la experiencia estaba siendo diferencial, en qué momentos la experiencia estaba siendo estándar y en qué momentos, que esto es lo más importante, la experiencia estaba siendo negativa para el cliente, ¿vale? Veíamos también pues, los elementos valorados, qué cosas de cada uno de esos momentos estaba valorando el cliente y la parte que más nos gusta, ¿no? Que es la voz del cliente, que la teníamos siempre abajo, ¿no? Abajo poníamos incluso frases literales que nos había dicho el cliente de cada uno de los momentos. ¿Esto qué nos ayudaba? Pues a tener esa primera foto de, oye, ¿cómo estamos, ¿no? ¿En qué momentos estamos bien? ¿Qué momentos tenemos mejorar? Y todo esto, súper importante, todo esto nos lo está diciendo nuestro cliente, ¿no? Que es al final al que nos vamos a dirigir. Vale, y para aterrizar un poquito en hechos que comentaba, ¿no? Conceptos con hechos, ¿no? Algunas ideas que os pueden ser de utilidad si vosotros queréis hacer un Customer Journey en vuestras compañías, ¿no? Y os vamos a contar básicamente dos, ¿no? Una que tiene que ver con que si yo hago un Customer Journey siempre aprendo cosas, lo vamos a ver luego. Y otra tiene que ver con que cuando llega un proyecto de este tipo, mucha gente piensa, esto es un proyecto a 6 meses vista, ¿no? Y nosotros creemos que es falso. Es decir, si tú haces esto muy bien, puedes encontrar ideas implantables desde el momento cero, ¿sí? En este caso, por ejemplo, nosotros encontramos hasta 15 cosas que podemos cambiar en el momento cero. Vamos a contar dos nada más, porque no tenemos mucho tiempo, ¿no? La primera, ¿no? María lo ha comentado, ¿no? Cuando uno se piensa en comprar una cocina, es una decisión complicada, compleja. ¿Qué ocurre? Que la persona generalmente no decide en el momento. Es algo que nos dimos cuenta. ¿Qué ocurre? Que cuando está con nosotros, ¿no? Nos lo explican bien, se lleva a casa, ¿no? Sus ideas para reflexionarlas, ¿vale? ¿Y qué ocurría cuando iba a casa? Pues lo que nos pasa a los seres humanos, ¿no? Que nos entran dudas. Lo comentamos con nuestra pareja, amigos, etcétera. No estamos convencidos, ¿no? ¿Qué hicimos a continuación? Y esto fue un pequeño cambio. Hasta ese momento, cuando uno estaba con IKEA, estaba con María, me contaba la cocina, quedaba muy contento, me llevaba la oferta a casa, a partir de ahí IKEA jamás interactuaba conmigo. ¿Qué hicimos? Un pequeño cambio, que María me llamara, hacer una llamada de seguimiento, creo que en las siguientes 72 horas o por ahí aproximadamente, sí. ¿no? Vale, ¿qué ocurría? Que en esa llamada María me recordaba lo que habíamos hablado, me reforzaba algunas cosas, me explicaba, estaba a mi disposición. ¿Qué sucedía en ese momento? ¿Creéis que la gente automáticamente en esa llamada está más predispuesta a cerrar la venta o no? ¿Qué creéis que ocurría con esa llamada? ¿Tenía un impacto en la decisión del cliente o no? ¿Sí o no? ¿Qué pensáis? Imaginaos vosotros, ¿no? Entre ir a un sitio y que nunca nadie me llame o me llamen y muestren interés por mí y seguir ayudándome, ¿no? Automático. Se incrementó un 25% la conversión de presupuestos en ventas, en cierres, ¿sí? Con solo esta acción, y estábamos al comienzo, el retorno del proyecto se había cubierto ya. En el momento cero, ¿sí? Y aquí voy un poquito a parafrasear a Allen, ¿no? Que me ha gustado mucho cosas que ha dicho él, ¿no? ¿Os acordáis cuando hablaba de la red pill y la blue pill? ¿Os acordáis? Euros o caras contentitas, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Bien, pues hay momentos donde realmente las compañías no tenemos por qué decidir entre una pastilla o la otra, ¿sí? En este caso concreto, cuando alguien recibe una llamada de forma adecuada, automáticamente su satisfacción se incrementaba. Ahí va, realmente hay interés por mí, si se hace adecuadamente, ¿sí? Con lo cual conseguías caritas felices, pero también euros automáticamente, ¿sí? Otro ejemplo distinto, una acción rápida. No sé si habéis visto la película Match Point, de Woody Allen. Yo la vi, me encantó y me dejó muy pensativo, ¿no? Eso de que una cosa, ¿no? Por un pequeño detalle, vaya a una edición o en otra y te cambia la vida, ¿no? Pues en el mundo del proceso de la compra, esto es así.
hay pequeños detalles que hacen que se decante uno por, oye, ¿quiero comprar o no quiero comprar? Por nuestra experiencia, cuanto más sencillo se lo hagamos al cliente, ¿no?, y acertemos en el momento en el que algo tiene que ocurrir, el éxito es mucho mayor. Pero por poneros el ejemplo de las cocinas, ¿no? ¿Qué ocurre? Si yo me pongo en el proceso mental de un cliente, es diferente cuando yo decido comprar algo a cuando me comprometo. ¿Sí? Si yo estoy con María y María me cuenta, ¿no?, las bondades de las cocinas, me hace un proyecto a medida, ¿no?, en ese momento igual digo, Tate, esto es lo que necesito. Decido que voy a comprar. Ahora bien, ¿cuándo me comprometo a comprar? ¿En qué momento? ¿Cuándo creéis que uno se compromete de verdad? ¿Cuándo? Cuando pagas. Cuando sacas la tarjetita y la pasas por ahí. Ahí sí te comprometes, ¿no? Ahí sí que te casas, ¿no?, con ese producto. ¿Qué ocurría? Que esos otros momentos estaban separados, pero estaban separados en el tiempo y en el espacio. Es decir, yo estaba con María, oye, me ha encantado, decido comprar, pero en vez de comprometer en ese momento, ¿qué ocurría? Me tenía que ir 400 metros más allá, después de pasar por 1000 lugares, y 15 minutos más tarde. Y en ese proceso, ¿qué ocurría? Que esa decisión pues, se diluía en el tiempo. ¿Qué cambio se introdujo? Muy sencillo. Poner un terminal, ¿no?, para poder pagar allá donde yo decidía, oye, quiero comprar esto. No se hizo en todas las tiendas ni en todas las secciones, pero donde se hizo, automáticamente la tasa de compra se incrementó también exponencialmente. ¿Sí? Insisto, pequeñas cositas que de momento cero, si entiende lo que vive un cliente y su proceso mental, puedo implementar. A partir de aquí, lo que os comentaba también, ¿no?, un buen Customer Journey me permite conocer cosas que hasta ahora desconocía. Insisto que es un momento cero. ¿Sí? Sí, efectivamente, ¿no? Es decir, muchas veces en las empresas nos miramos al ombligo y no somos capaces de ver lo que está alrededor de nuestro entorno y lo que está pasando verdaderamente con los clientes. Pues hacer un Customer Journey como el que hicimos para IKEA nos permitió descubrir muchas cosas que para ellos fueron sorprendentes, ¿no? Entonces os traemos algunas de las cosas que descubrimos. La primera, nuestro producto, en este caso vamos a centrarnos que empezamos con ellos trabajando cocinas y colchones. El producto, pues, no era visto como un patito feo, sino era visto al final como un cisne. Por ejemplo, las cocinas eran vistas espectacularmente, pero sí que es verdad que el proceso era muy, muy difícil. Y los colchones, al principio, pues la gente, tú le decías, no, vete a comprar un colchón en IKEA, ¿pero qué pasa? ¿Me voy a tener que coser yo a mano? ¿No? Porque como eso te lo tienes que montar tú solo, pues tendré que me darán las telitas, los muelles y ala, a montarlo yo, ¿no? Pero sí que es verdad que una vez que la gente conocía el colchón, la gente lo recomendaba, ¿no? Entonces, aunque al principio el producto era visto como un patito feo, luego se convertía en un cisne. ¿Qué más cosas descubrimos? Con los empleados, ¿no? Os hemos contado antes que estuvimos con los empleados. Era brutal, o sea, tenían un orgullo de marca impresionante. Tú hablabas con ellos y les preguntabas por los productos que vendían y se les ponía una sonrisa en la cara de no, es que mi producto es el mejor, es que mira qué garantías tiene, es que mira, es que esto no lo tiene la competencia, es que fíjate esta bisagra que es de no sé cuánto, nos vienen de todos los lados a comprarla. ¿Pero qué les pasaba? Que no lo transmitían. Había dos grupos de gente, ¿no? Había los empleados que no lo transmitían porque les daba vergüenza de, ay, no, ¿y cómo lo voy a contar? ¿No? Es que parece que estoy vendiendo, nos decían muchos. Y otros que decían, ¿para qué se lo voy a contar si ya lo sabe, ¿no? Si hay 80.000 carteles alrededor de la tienda contándote que la cocina tiene 25 años de garantía y que nuestros colchones son los mejores, ¿para qué se lo voy a contar yo? ¿No? Pues aquí descubrimos esto. Otra cosa. Algo que estaba pasando en todo el sector. No profundizábamos en el cliente, ¿no? Estábamos pasando por unos años que a mí me contaban que en IKEA ponían un palé con cajas y tardaban 1 minuto en que ese palé se quedaba vacío. Daba igual lo que había. O sea, básicamente despachaban. El cliente en ese momento no importaba. Y como no importaba, las preguntas que se hacían pues eran básicamente de qué quieres, de qué medida y de qué color, ¿no? Estaba pasando en IKEA y también estaba pasando en todo el sector. No se profundizaba en el cliente, no se conocía su necesidad y, por tanto, esto estaba provocando que las ventas no fueran personalizadas. Y en un producto como es, por ejemplo, una cocina que la vas a tener durante 30 años en tu casa o un colchón que lo tienes que tener durante 10 años y donde vas a pasar muchísimas horas de tu vida, pues esta venta personalizada era importante. Otra cosa que descubrimos, ¿no? Dejábamos al cliente solo en la compra, ¿vale? En ese momento, pues, el empleado estaba con el cliente, le diseñaba la cocina y una vez que la tenía diseñada, se iba. Ya está. Y el cliente se quedaba solo, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago para llevármela?
me la tienen que venir a medir, dónde tengo que recogerlo, y lo mismo con el colchón. Le enseñaban 2 o 3 colchones y le dejaban solo ante una decisión que, como hemos dicho, era muy importante. ¿Qué estaba provocando eso? Pues primero, nos estaban cerrando ventas y estábamos perdiendo a muchísimos clientes porque se sentían solos. Y por último, volvemos otra vez a los empleados. Nos dimos cuenta que los empleados tenían una gran actitud, ¿vale?, y enormes capacidades. ¿Pero qué les pasaba? Que no tenían herramientas para la venta. Hasta ahora, la cultura que había habido en IKEA era más cultura de producción. Es decir, de que todos los empleados en su cabeza, su priorización era el tener bien hechita la cama, el que los armarios estuvieran bien montados o el que las velitas estuvieran colocadas en su sitio. ¿Por qué? Porque hasta ahora eso les había funcionado, ¿no? Hasta ahora no habían tenido que hacer nada. Entonces, cuando les decían que se acercaran más al cliente, que vendieran más, se encontraban solos, sin herramientas, sin nada a lo que poder acudir para poder hacer esa venta personalizada. Al final, ¿qué vimos? ¿No? Que pues una cala como la que nos has enseñado antes Fátima, que comprar en IKEA era como ir a una cala. Comprar una cocina era como ir a aquella cala en la que tienes que recorrer 2 kilómetros en bici, luego tienes que recorrer un puente colgante, luego tienes que pasar entre rocas. Es decir, era un camino súper tortuoso donde finalmente luego sí que disfrutabas del proceso. ¿Y comprar un colchón? ¿Cómo era comprar un colchón? Pues comprar un colchón era ir a la típica cala a la que solo vas si algún amigo te lo recomienda. Es decir, que solo conoces y solo sabes que va a estar bien cuando alguien te lo dice. Vale, la foto, el diseño. Y aquí vamos a ir un poquito más rápido, ¿no? ¿Qué es el diseño? Básicamente tenemos la foto de lo que ocurre y queremos diseñar la foto de lo que queremos que tenga lugar a partir de ahora. Y aquí algunas consideraciones para compartir con vosotros, ¿no? Algunas ideas, ¿no? Y aquí también comparto lo que decía Allen, ¿no? En Customer Experience muchas veces se habla de experiencias wows. Entonces, en la vida no todo va de experiencias wows. Y esto es un error, ¿sí? Porque si fuera así tendríamos clientes sobreexcitados todo el rato, ¿vale? Y la vida no va de eso. Está bien en ciertos momentos, ¿no? Estar sobreexcitado, pero no de manera constante, ¿sí? Entonces, un buen Customer Journey a futuro tiene que tener espacio para los momentos OK, profesionalidad, honestidad, me atienden bien, para los O, cierta sorpresa, y para los wows, ¿sí? Pero no sobreexcitemos o pensemos en eso, porque nos confundiríamos. A partir de aquí, otra idea, y esta es de concepto, pero aquí somos muy radicales. Nosotros pensamos que la experiencia de cliente o es multicanal o dejará de ser experiencia de cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que desde una tienda de chucherías pequeñita hasta una multinacional, o la experiencia logramos que sea multicanal, o la tienda de chuches o la gran empresa de 35 desaparecerá. Y cuando decimos desaparecerá, ¿sí? Y esto a las compañías nos pone muy nerviosas y tenemos que ser capaces de interpretarlo bien, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto no lo estamos haciendo bien, las compañías. Hay compañías que tienen un canal y a partir de ahí todo lo gestionan por ese canal. Dudas, información, la compra, incidencias. Otras compañías están más avanzadas y tienen varios canales. ¿Pero qué ocurre? Que utilizan todos los canales para todo. Twitter me informa, Twitter me da ofertas, Twitter me sube incidencias. Hay cierto batiburrillo, cierto caos, ¿sí? Las compañías sabemos que esto hay que trabajarlo, no sabemos muy bien cómo hacerlo. Nuestro consejo, primero, machear el Customer Journey versus usos que el cliente le quiere dar a mi producto y servicio con los canales. Entendamos bien, mi cliente, ¿qué utiliza para qué? E importante, ¿qué le gustaría utilizar para qué? Que no es lo mismo, ¿eh? ¿Qué utiliza en la actualidad para qué? Y ¿qué le gustaría a futuro? Y somos muy inteligentes y no es fácil, tenemos que ir un pasito más allá. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que ser capaces de gobernar esta relación, de forma que fuéramos capaces de diseñar qué queremos que utilice el cliente, para qué cosas y por qué canal, ¿sí? Las compañías que vayan en esta dirección, el impacto es brutal. ¿Por qué? Porque le pega a numerador y a denominador. ¿Por qué le pega a los dos? Denominador, porque seré capaz de utilizar el canal más eficiente de acuerdo a mis capacidades. Eficiencia pura. Numerador, porque sea cierto, ¿no? Para que mi cliente utilice el canal adecuado para eso que él desea utilizar, para ese uso concreto, bingo. Carita feliz, más satisfecho, ventas, prescripción, fidelización, ¿sí? Insisto, es un tema más de concepto, pero que las compañías no están siendo capaces de gestionarlo bien. Aquí, esto llaman touch points, ¿no? Los del mundo anglosajón. Vamos a hablar solamente de uno concreto, porque el proyecto iba de esto, que era canal tienda en compra. Pero esto mismo se puede aplicar a cualquier touch point, ¿sí? Y es importante trabajar uno a uno
pero también es importante trabajar la experiencia en su conjunto. Esto es un poquito complejo. ¿Se ha entendido más o menos? ¿Sí? La idea. ¿Vale? Esto sí que es importante y es una pequeña revolución que nos pega a todos, ¿eh? Banca, retail, seguros, lo que queráis, a todos. Y como ha dicho Ignacio, ¿no? En este proyecto lo que abordamos fue el touch point de compra y en la tienda, solo por el canal tienda, ¿no? Entonces, a la hora de diseñar esa nueva experiencia, aquí sí que os damos 2 consejos, ¿no? El primero de ellos, no olvidarnos de los momentos actuales, ¿no? No queremos coger el Customer Journey que hasta ahora estaba viendo el cliente, ahora, no me gusta, lo destrozo y de repente creo momentos nuevos. No. ¿Qué hay que hacer? Nos los quedamos, pero tenemos que mejorarlos, ¿no? ¿Y cómo los vamos a mejorar? Pues teniendo en cuenta 3 cosas. La primera, lo que vive siente el cliente y lo que me está valorando, ¿no? La segunda, los objetivos que tiene la compañía, ¿no? Es decir, tenemos que intentar aunar esas 2 cosas. Y la tercera, las oportunidades que van a surgir, ¿no? Oye, ¿qué cosas puedo hacer yo que no están haciendo otros? Que sea una con lo que quiere el cliente, que sea una con los objetivos que tiene la empresa y que verdaderamente van a sorprender. Este trabajo es complicado. Pues eso fue lo que hicimos en IKEA. Mejoramos momentos actuales, como por ejemplo el momento de indagación. Hasta ahora, como os he contado antes, pues tú llegabas y le decías, quiero un armario, medidas, 1 metro, color blanco. ¿Qué pretendíamos nosotros? Pues pretendíamos una cosa que una vez que pasó este proyecto, a mí pues me llevó la mayor alegría de todas, ¿no? Yo fui a un IKEA en el que todavía no me conocían y fui a comprarme un armario. Me estaba haciendo las preguntas, ¿no? ¿Qué vas a guardar? Tal, y de repente me dice, oye, ¿en qué coche has venido? Digo, pues sí, he venido en coche, pero ¿qué modelo? Le dije el modelo y me dice, perfecto, es que son justo las medidas para que el paquete te entre. No va a hacer falta que contrates transporte, sino que te lo vas a poder llevar a casa, ¿no? A través, por ejemplo, del momento de indagación pasamos de que fuera una indagación técnica a que a través de las preguntas el cliente sintiera que tenía delante un especialista, ¿no? ¿Qué más cosas hicimos? Además de mejorar los momentos actuales, una de las cosas que hay que hacer es introducir nuevos momentos, ¿no? A través de ese análisis del Customer Journey nos dimos cuenta que había 3 cosas que no estaban satisfechas con la experiencia actual que el cliente vivía y que, por tanto, teníamos que crear nuevos momentos, ¿no? Y que, además, creándolos iban a surgir nuevas oportunidades. Este era el Customer Journey que hasta ahora tenían en IKEA. Entrabas, te recibían, te daban un poquito, te preguntaban, te daban alternativas, elegías una solución y te explicaban un poquito los próximos pasos, ¿no? ¿Y qué hicimos? Pues introducir 3 nuevos momentos. El primero de ellos, la explicación de la marca, ¿no? Habíamos visto que hasta ahora pues, no se explicaba absolutamente nada sobre todas las ventajas que tenía IKEA y metimos ahí un nuevo momento a propósito para que todo en toda la experiencia se cumpliera. Otro, el compromiso. Una de las cosas que descubrimos, ¿os acordáis? Era que el cliente estaba completamente solo. Pues ¿por qué no meter algo en el que hubiera un compromiso por ambas partes, ¿no? Siguiendo un poquito ese modelo de IKEA de win-win, pues venga, pues también compromiso del empleado y compromiso del cliente. Y por último, la parte de seguimiento, que fue el quick win que os ha contado Ignacio, ¿no? Eso de que tras haberme comprado una cocina, me llamen a los 3 o 4 días la misma persona que me atendió, eso era muy importante, y me dijera, oye María, ¿qué tal? ¿Lo has hablado con tu pareja? ¿Cómo vas con la cocina? ¿Tienes alguna duda? ¿No? Y así fue como quedó el Customer Journey de IKEA. Pero no todo termina aquí. A partir de ahí, estupendo, pero todo es papel, ¿no? Ahora esto como lo haces y lo vas a sacar en la tienda, ¿no? Y algunas ideas, ¿no? En este caso, por ser canal físico, ¿no? Y por una figura, ¿no? Importante, la clave era el coworker. El coworker es como llaman en IKEA la persona que te atiende, ¿sí? Y si voy un poquito a los extremos, ¿no? Un sastre a medida que te lo hace todo y te da llave en mano, o alguien que te deja ahí tirado y no te ayuda a nada, ¿no? Tenemos que buscar un punto intermedio. Llenamos un sastre, llave en mano, y llenamos a alguien que te despachaba de manera reactiva. Había que buscar un camino, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entre ambas posiciones, de forma que lo que se definió es que tenía que ser un guía en la venta autoasistida. Alguien que te ayudara en ese camino, en ese proceso, haciéndotelo divertido, personalizado, pero que tú llevaras cierto peso en la relación. Ese fue el modelo que se escogió. A partir de aquí, lo que decía María, el destino es maravilloso, es un infierno llegar a ese destino. Pues tienes una persona que te ayuda a que ese camino para llegar a esa cala fuera como queríamos que el cliente viviera esa experiencia en su relación con nosotros, ¿no?
introducimos el concepto de tormenta perfecta, que a nosotros nos gusta mucho. ¿Qué es esto? Esto lo vais a ver todos claramente, ¿no? A todos nos ha pasado, pasa poco, ¿no? Pero seguro que nos ha pasado alguna vez, ¿no? Que entras en un lugar y nada más entrar, alguien te dice algo que te hace sentir bien. A partir de ahí, preguntas, ¿no?, acerca de un producto o servicio y te lo explican muy bien. Resulta que la persona te aconseja y mira por tus intereses. Vas a pagar y todo es sencillísimo. Te vas y dices, ¡guau! Maravilloso. Gente genuina, auténtica, profesional, cariñosa, cercana, etcétera, ¿no? Eso os ha pasado alguna vez. Sé que pasa poco, ¿sí? Pero es lo que llamamos nosotros la tormenta perfecta. Cuando una compañía consigue eso, olvídate. Momentos, insisto, ok, o y wow, no todo wow. Pero esta tormenta perfecta es maravillosa. Vamos a construirla en IKEA, ¿vale? A partir de aquí, y un poco por poner un ejemplo también, ¿no? Los coworkers entendían perfectamente lo que el cliente buscaba. De hecho, un proyecto especial de cliente es más sencillo de implantar porque la gente entiende muy bien qué se quiere hacer y por qué. No es porque un jefe me diga que tengo que hacerlo, es porque yo veo lo que el cliente me está demandando. Pero ¿qué sucede? Que tú me puedes pedir, oye, esto es lo que creo que el cliente tiene que vivir, y yo te puedo preguntar, oye, ¿cómo lo hago para que eso ocurra? ¿Sí? Teníamos un molde y inventamos el contramolde, por decirlo así. Es decir, tenemos que concretar qué comportamientos y hechos tengo que llevar yo a cabo para eso que quiero que ocurra tenga lugar. ¿Me explico? Es un negativo y el contranegativo, o como se diga. Y para eso hicimos un pequeño modelo de actuación, por decirlo así, pero súper sencillo. Cuanto más sencillo, más fácil de implantar. Y lo cortamos un poquitín, bueno, brevemente, ¿no? Sí, os lo vamos a contar, ¿no? Al final hicimos pues una serie de pasos que tenía que seguir todo coworker para vender un colchón o una cocina, ¿no? El primer paso, la parte de recibir. Estábamos ante unos clientes que se sentían completamente abandonados, ¿no? Yo iba a IKEA y es que te daba hasta vergüenza preguntarle por, ay, a ver si molesto al empleado, no le voy a preguntar, ¿no? Pues aquí pasamos a la proactividad, a que el empleado se acercara al cliente, a que rompiera un poquito esa barrera y ese miedo que incluso los empleados tenían de acercarse al cliente. Este paso, aunque os parece a lo mejor una chorrada de acercamiento proactivo, para ellos era clave para que luego el resto del proceso fluyera. La E de escuchar, ¿no? Ya hemos hablado mucho de ello, ¿no? De pasar a que me pregunten solo por medidas, a pasar a que me pregunten y me hagan preguntas mucho más de solución de necesidad, de tal forma que conozcan mi necesidad global y que además me demuestren que son especialistas. La M de marca, o sea, el explicar, ¿no? El que todos los clientes sepan por qué lo que se va a llevar es lo mejor. ¿Por qué una cocina de IKEA es la mejor? ¿Por qué un colchón de IKEA es el mejor? ¿No? Porque lleva las bisagras, porque los muelles embolsados son los mejores del mercado, etcétera, ¿no? Y que esto no me lo cuente la publicidad, no me lo cuente la comunicación que están en las tiendas, porque no me lo voy a leer muchas veces, sino que me lo cuente el propio empleado. De asesorar. Todos seguramente sepamos lo que es asesorar al cliente, ¿no? Aquí queríamos ir un poquito más allá. Queríamos que el empleado le diera alternativas al cliente, pero que además de darle alternativas le dijera las diferencias y los beneficios que suponían para él. Y para hacer esto bien era muy importante la parte de escuchar y de conocerle, ¿no? No es lo mismo que te digan, oye, es que esta cocina es fenomenal porque la puedes limpiar bien, que me hayan preguntado si tengo niños, ¿no? Y que a la hora de venderme las cocinas me digan, oye, te voy a poner este tirador porque como verás no es puntiagudo y de tal forma como tienes niños pequeños no te preocupes que no se van a dar ningún golpe, ¿no? Ahí la experiencia cambiaba. Monitorizar. En cocinas y colchones era muy importante seguir al cliente, ¿no? ¿Y qué suponía monitorizar? Pues suponía desde ayudarle al cliente en el diseño de su cocina y no dejarle solo, porque ahí decían que ya habían comprado una cocina y el programa es para arquitectos o algo más, ¿no? Necesitas un poquito de ayuda. Y la parte de colchones, el ayudarles a probarlo. Para comprar un colchón, son cosas que aprendí durante el proyecto, es muy importante la forma en que lo pruebas. No basta con que yo me sienta y tímidamente haga así, ay, muy bien, me va fenomenal, sino que parece ser que te tienes que tumbar, tienes que estar allí 2 minutos. Claro, para hacer todo eso necesitabas a alguien que te lo explicara, ¿no? Un especialista. Me salta una. La O de obtener compromisos, ¿no? Vimos que incluso había un momento que habíamos creado especial para ello.
habíamos visto que el cliente se quedaba solo y un poquito intentando aunar esa filosofía de IKEA de win-win, dijimos, mira, ¿por qué no introducir un paso en el que el empleado intente conseguir compromisos por parte del cliente y además él se comprometa a algo, ¿no? Pues, oye, mira, me comprometo a llamarte dentro de 3 días o me comprometo a tal, pero tú te comprometes a mirarlo en casa, ¿no? Pues eran ciertas cosillas que se podían hacer. Y por último, la S de selling o de seguimiento, ¿no? No le quisimos llamar seguimiento, sino selling para que fuera aún más potente, ¿no? De, oye, si haces esto, verdaderamente vas a vender. Que era la llamada esa posterior de, oye, ¿te has comprado la cocina? ¿No? O si no te la has comprado, ¿qué dudas tienes? ¿No? Y la verdad que causaba muchas veces sorpresa. De hecho, esta llamada se llegó luego a meter para colchones y se llamaba a la gente que ya se había comprado el colchón. De tal forma que tú, tras haber dormido a lo mejor una semana en el colchón, te llamaba la persona que te lo había vendido y te decía, oye, ¿qué tal con el colchón? ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? O sea, y esa llamada ya era de sorpresa. ¿Qué hacía? Que una cosa que era importante para los colchones, que era la recomendación, se hiciera muchísimo más, ¿no? Como veis, son 7 pasos súper claritos, un anagrama muy fácil para luego comunicar a los empleados, ¿no? Que era el remamos, ¿no? Es el remar junto al cliente hacia la cala. Es que se cierra el círculo, ¿eh? Cala, remamos, la folí, ¿eh? No, es humor. El hecho de hacer algo muy sencillito hace que la gente lo interiorice y lo aprenda, ¿vale? Y lo ponga en práctica. De hecho, yo sé que a partir de la reunión de hoy, pues todo el mundo se acordará del remamos, ¿vale? Es una manera de intentar conseguir que las cosas ocurran. Transformar. Y aquí vamos a ir un poquito más rápido, vamos a resultados y cerramos, ¿sí? En transformar quiere decir que no solamente basta con hacer pequeñas cosas, sino cambios profundos de verdad, de cultura incluso, ¿no? Hasta ahora ha sido todo papel, PowerPoint, qué bonito. Remamos, la cala, muy bien, ¿no? Pero ¿cómo hacemos esto, no? Para esto hay que tocar tienda, tocar cliente, ¿sí? ¿Qué hicimos? Lo primero, al final uno acaba haciendo aquello por lo que su jefe le pregunta, ¿sí? A mí me pasa mucho, ¿eh? Si mi jefe me llama y me dice una cosa, automáticamente yo voy en esa dirección. Pues lo primero que había que hacer era tocar a los mandos, 150 mandos, y se formó el modelo para ver cómo podían desarrollar y surgir a sus coworkers de acuerdo a este nuevo paradigma, ¿sí? En este caso sí que fue muy importante la participación de los jefes de ventas, los store managers y recursos humanos. Antes hablaba un poquito de recursos humanos, ¿no? En este caso era un departamento de recursos humanos que se remangaba, que tocaba tienda, ¿sí? Luego lo contaremos. Nosotros hacemos siempre un piloto. En el piloto estamos ahí, hacemos de policía bueno y policía malo, para empujar. ¿Qué ocurría? Que recursos humanos, en este caso, nos ayudaba a nosotros para hacer de poli bueno y de poli malo. Se metía muchísimo en el negocio. A continuación, ¿qué hicimos? Formar a los coworkers, ¿no? Aquí hay una rata, son 350, porque si no habría mucho jefe y poco indio. Hay un cero que falta por ahí. En este caso, y lo vinculo con lo de la experiencia del cliente, ¿no? ¿Por qué creemos mucho en esto? Primero, porque acierta uno más cuando piensa antes del cliente y porque es más implantable. ¿Por qué es más implantable? Porque decía antes, ¿no? Al coworker automáticamente entendía el por qué hacíamos esto. No era porque una consultora decía que había que hacer, no. Le enseñaba lo que el cliente había dicho y lo que esperaba. A partir de ahí entendía muy bien cuál era su rol, le encontraba sentido a su rol, un rol capital en la relación con el cliente. Y tercera patita, importantísima, le enseñamos cómo hacer eso realidad. ¿Os recordáis que antes os decíamos, ¿no? Era gente con muy buena actitud pero que no tenía herramientas. Bueno, pues profundicemos. El remamos lo hemos contado por encima. ¿Qué ocurría? Que detrás de cada letra había cosas muy concretas. Ejemplos, preguntas, argumentos, con sus palabras. ¿Qué ocurría? Que esto era un regalo para ellos. Gente quiere hacer mejor las cosas y le das herramientas para hacerlo sencillo, automáticamente, clac, las cosas empiezan a funcionar. Y por último, y nosotros queremos esto mucho para transformar de verdad, ¿no? Creemos que hay que hacer un piloto, probar las cosas. Hasta ahora era algo de laboratorio. Y a partir de ahí elegimos 4 tiendas de la mano de IKEA. En un piloto, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente, primero medimos, foto actual durante el camino y al final, y damos feedback. Persona a persona le vas diciendo cómo van las cosas. Oye, esta es tu foto, persona a persona, luego lo vamos a ver. Y el feedback es la mejor manera de poder cambiar a las personas o de desarrollarnos, ¿no? Cambiamos la relación entre coworker y su jefe, momentos formales e informales. Cambiamos las reuniones de equipo, cambiamos los acompañamientos. Íbamos en tienda y les acompañábamos en real, con el cliente y al jefe con su colaborador, ¿no? Es decir, no sé si veis lo de Samantha, lo de 21 días, ¿no? Eran 21 días hiperintensos para cambiar profundamente, en este caso, a 4 tiendas, ¿no? Y esto se extendió como una mancha de aceite.
De hecho, fueron algo más de 21 días, pero bueno, efectivamente, ¿no? Empezamos por 4 tiendas que se eligieron a propósito, pues una tienda muy buena, una tienda que no iba tan bien, una tienda que ellos llaman pequeñita porque tienen menos empleados y una tienda normal, ¿no? Y se probó todas las herramientas que Ignacio dijo, ¿no? ¿Y por qué es importante el piloto? Porque muchas veces, obviamente, todos somos humanos y nos equivocamos con algunas cosas. Y os cuento, ¿no? Nosotros, una de las herramientas que queríamos introducir era una reunión semanal, es decir, que el jefe se reuniera con su equipo una vez a la semana para hablar del remamos. Y empezamos diciéndoles que se tenían que reunir 25 minutos y en una sala. Yo no sé si hay gente aquí de retail, pero eso para ellos fue como 25 minutos. O sea, ¿nos quieres quitar 25 minutos que me lleve a todo mi equipo a una sala? ¿No? O sea, nos ponían cara de estupefactos de dónde vais, ¿no? Pues con los pilotos aprendimos que efectivamente eso no era posible y lo adaptamos más a ellos. Se convirtió en una reunión de 5 minutos escasos en el punto de información, que es donde están ellos atendiendo al cliente justo antes de abrir la tienda, ¿no? ¿Qué hicimos? Fue también el piloto que a raíz de ahí pues, se extendió al resto de tiendas de tiendas de IKEA, de tal forma que hubo 3 meses que 13 tiendas de IKEA estaban a la vez implantando el remamos, ¿no? ¿Y qué otras cosas se hicieron en las tiendas para conseguir ese cambio? Pues lo primero, lo hicieron cada uno para ellos, ¿vale? Es decir, aquí es muy importante el empoderarse cada uno y hacerlo a su gusto y a su estilo, ¿no? Aquí os traemos algún ejemplo de alguna tienda donde la comunicación en IKEA era muy importante. Estamos hablando de gente que tiene muchísimos turnos y que, por tanto, la comunicación ahí de yo lo veo, pues era muy importante. Y teníamos aquí de todos los estilos, ¿no? Pues teníamos desde el más divertido hasta, por ejemplo, el que te hacía su propia barquita, ¿no? Para comunicarlo, ponía las fotos de los involucrados, o a lo mejor la tienda un poquito más seria donde la comunicación era distinta. Y además creamos una figura que era la figura del embajador, que era, digamos, cada sección de cada tienda tenía un representante del remamos. Y conseguimos que todos se juntaran, no físicamente porque era un poco imposible, pero a través de una red les conseguíamos juntar y una vez al mes, y todavía lo seguimos haciendo, o sea, 2 años después lo seguimos haciendo, les lanzábamos retos. ¿Qué conseguíamos con eso? Que se compartieran prácticas entre las tiendas, que cada uno se conociera y que además siguiera un poquito ese juego interno en la tienda, que una vez nosotros lo abandonábamos, que no se olvidara, ¿no? ¿Y qué han hecho? Pues han hecho desde vídeos, han hecho cómics. Ayer me llegó, por ejemplo, un corto que habían hecho los de la tienda de Sevilla hablando del remamos. O sea, al final se conseguía transformar a la compañía. Y por último, la medición. La medición es muy importante, no solo antes de la experiencia y después, sino también en el medio. ¿Y qué hicimos con ellos? Una medición individual, ¿no? Lo que hacíamos era medir a cada coworker a través de Mystery Shoppings. ¿Por qué Mystery Shoppings? Porque te daban un poquito esa visión objetiva del cliente. Íbamos viendo cómo aplicaban cada uno de los pasos, de tal forma que para ellos era una herramienta, tanto para ellos como para sus jefes, para saber en qué pasos tenían que seguir focalizándose. Les dábamos pues, cómo estaban aplicando cada una de las letras, los pasos de abajo y luego pues les decíamos áreas de mejora y también cosas que hacían bien. De esta forma pues iban mejorando día a día en esa aplicación, ¿no? O sea, como veis al final son luego otras 2 o 3 acciones que una vez que Experience by Lookup se fue, se continuaron. Muy bien. Resultados, 3 minutos y ya concluimos y si alguna pregunta lo que necesitéis, ¿no? ¿Qué se consiguió con todo esto, no? Y aquí de alguna manera lo vinculo con el principio. ¿Os acordáis? Había una dimensión que hablábamos de negocio, euros, otra que hablábamos, ¿no? de modelo y otra que hablábamos de personas, ¿no? ¿Qué ocurrió? Empezamos por cocinas y colchones y se extendió a casi todo el showroom. Cocinas, colchones, baños, packs, que son armarios, ¿no? Y luego muebles de salón. ¿Qué ocurrió? En las 5 secciones se incrementaron ventas, en las 5 secciones. No es que en una funcionara y en otra no, en las 5. ¿Qué más ocurrió? En las 13 tiendas se incrementaron los resultados, pero es que 9 de las 13 crecieron un 20%. ¿Sí? ¿Os acordáis Blue Pill y Red Pill? Pues esta es no sé si era Blue o la Red, ¿no? Pero euros. ¿Qué más ocurrió? Ya que hablamos de la otra Pill. No solamente se vendía más, sino que el cliente estaba más satisfecho. Es decir, había un 9,1 de satisfacción en 2 elementos que antes ni aparecían, que eran conocimiento, me conoce la persona y me asesora. ¿Sí? ¿Recordáis, no? Al principio decíamos que era reactivo IKEA, ¿no? Pues pasa a ser proactivo. Caras felices. Se traducía más recomendación
Y a mí este dato, por ejemplo, me gusta especialmente, ¿no? Se creció o se multiplicó por 7 en coworkers excelentes. ¿Os acordáis la escalera del principio? Al principio teníamos un 8% de coworkers excelentes. Pasamos de 8 a 55%. Imaginaos el chute de adrenalina que es para la gente sentir que era así, soy excelente en lo que yo hago. ¿Sí? Porque voluntad había. ¿Qué ocurría? No sabía cómo hacerlo. Dato espectacular. En definitiva, fue una transformación en toda regla. En comportamientos del jefe, comportamientos del coworker, manera de relacionarme con el cliente, en cuanto a los procesos, la comunicación interna que ellos lideraban, prioridades del negocio, gestión, en resultados, en toda regla. Y de hecho ya no os voy a echar mucho el rollo, ¿no? Pues al final cambiaron muchas cosas, ¿no? Se pasó desde esa venta más de autoservicio a una venta más asistida, ¿no? Donde el coworker no era un mero despachador, sino verdaderamente un asesor de mi solución. Se pasaron de tener 6 momentos a tener 9 momentos. Se pasó de medir ventas generales a medir más KPIs intermedios, ¿no? De medir satisfacción a medir experiencia y cumplimiento del proceso. En general, al principio, ¿nos acordáis, no? Os hemos dicho, en IKEA había una cultura de producción y con esto que se consiguió, empezar una cultura de cliente, ¿no? Y ahora, como os contará Ignacio, de hecho fue como esa punta del iceberg en el que todo comenzó. Vale. Porque ya va a terminar, ¿no? Actualmente, y dicho muy rápidamente, ¿no? El éxito fue tan brutal que IKEA quiere extenderlo a todos los niveles. ¿IKEA qué me dice a todos los niveles? Primer nivel, a nivel de todos los departamentos. Es decir, está muy bien lo que hemos hecho, vamos a extenderlo a departamentos que no tienen contacto con el cliente. Tecnología, logística, etcétera. ¿Sí? ¿Qué más quieren hacer para extenderlo? Extenderlo geográficamente. Fue tan éxito el proyecto que hubo en España que se quiere hacer en Reino Unido y en principio en Austria también, ¿no? Hablaremos con Concha Cocos para llevarlo a Alemania, ¿no? ¿Y qué más? Y aquí también están atacando el IKEA, ¿eh? ¿Os acordáis, no? Decíamos, punto crucial e importantísimo. Se está trabajando ya. Ya hay nuevos formatos de tiendas que van a ser distintas, donde yo voy a poder comparar, me van a asesorar, pero posiblemente la compra, la incidencia, lo que fuera, va a ser por otro canal. Ya están en ello. Formatos de tiendas, va a haber tiendas en las ciudades pequeñitas, va a haber una nueva app, etcétera, etcétera. ¿Sí? Quien dé la tecla con ese tema se lleva el gato al agua, ¿no? Y ya por concluir, yo creo que todos los que nos une aquí, a todos los que estamos aquí, es que todos nos interesa este tema, ¿no? La experiencia de cliente. Pues animaros a intentar cambiar el entorno y el mundo desde la experiencia de la persona a la que damos servicio. ¿Por qué? Porque es maravilloso el hacerlo así y porque además es súper gratificante. Dicho esto, despedirnos, tenéis nuestros correos, cualquier duda, pregunta, lo que queráis, ahora, en la comida, por cualquier canal, ¿eh? Siempre contestamos, a veces tardamos, pero siempre estamos ahí. Muchas gracias por todo.